física. Hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición y de fe. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios y todos decimos, y ahora sí, un fuerte aplauso bíblico allí, que suene, que suene. Y si veniste peleando con tu cónyuge, con tus hijos, dale un aplauso bíblico en la cabeza, allí mismo. Era broma, pero vi que lo hicieron. Diga conmigo: cuando hay dolor. Necesito que usted pueda predicar conmigo. Escríbalo allí en los comentarios. Cuando hay estamos hablando, ¿verdad? Cuando hay dolor. Ese es el título del mensaje que puse hoy. Cuando hay dolor, porque todos hemos tenido dolor, ¿no es así? Y no dolor de espalda nada más, sino dolores de la vida. Sí, dolores. El dolor es inevitable. Hemos sufrido y vamos a seguir pasando por dolor en la vida. La realidad es que este es un mensaje de consuelo. Estamos en la tercera parte de la serie que se llama Su Presencia. Y hoy vas a comprender cómo la presencia de Dios puede habitar en el dolor que tú estás pasando, en la pérdida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta? Señor, ¿por qué a mí? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado? ¿Cuánta gente ha clamado? Señor, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Por qué permitiste que se muriera? ¿Por qué permitiste que esta enfermedad viniera a mí? ¿Por qué permitiste que terminara en esta ruina? ¿Por qué permitiste? Todos hemos, en alguno u otro punto de nuestra vida, nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo quiero un buen matrimonio. ¿Por qué mi matrimonio salió de esta forma? ¿Por qué mi pareja salió de esta forma? ¿Por qué perdí a mi padre? ¿Por qué perdí a mi madre? ¿Por qué vino esta enfermedad sobre ellos? ¿Por qué perdí un abuelo? ¿Por qué perdí una abuela? ¿Por qué perdí un hijo? Peor aún, ¿por qué perdí un hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? Hay un silencio santo. Dios tiene una respuesta para nosotros hoy. Vaya conmigo a Salmos, por favor, 94. Lo que lo vas buscando, hay muchas personas que quizás están molestas con Dios porque no saben lo que están pasando. Hay gente que puede venir a la iglesia o ir a la iglesia y decir: yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero siguen dolidos con Dios, molestos con Dios. Aunque digan no estarlo, en el fondo sabes que hay algo que te tiene molesto, te tiene atribulado, te tiene atribulada, porque dices: no comprendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Salmo 94 escribe el salmista: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, dígalo conmigo fuerte. ¿Qué dice el salmista después? Léalo conmigo a la cuenta de tres. Tres. En la multitud de mis pensamientos. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Así dice. ¿A cuántos de nosotros las situaciones nos carcomen la cabeza? Parece que nos estamos empanizando en la noche. No podemos dormir, damos este lado y nos damos la vuelta para el otro. Y da las 4 de la madrugada y sigues despierto, no puedes dormir, porque la cabeza está taca, 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 taca. Tú tienes que saber que, yo sé que lo sabes, pero te lo recuerdo: el enemigo, cuando quiere acabarte, primero te va a atacar ¿a dónde? A la cabeza, porque la cabeza es la torre de control. Tú puedes definir si una persona va a lograr algo en la vida por la forma de que maneja o administra sus pensamientos. ¿Por qué administrar? Porque todos vamos a tener pensamientos negativos, tanto positivos, pero todo depende cómo administro yo mis pensamientos, cómo administro yo mi vida. La administración es crucial, no solamente en el ámbito financiero, sino en todos lados. Por eso dice David:
en la profundidad, en la multitud de mis pensamientos, tú puedes consolar mi alma. Tú puedes dar paz a mi cabeza. Porque yo hago esto lo hemos enseñado en la iglesia, hemos hablado sobre la salud mental, la parte médica y todo, pero yo sé que muchas cosas como la depresión, la ansiedad, sobre todo la depresión, no la tristeza, es muy diferente. A veces usamos mal lenguaje, decimos estoy deprimido, pero no estás deprimido, estás triste, estás bajoneado. La depresión realmente es una enfermedad. Sí, son por un desorden químico en tu cabeza o en el cuerpo, ¿verdad? Que se puede tratar, pero sin embargo es como una enfermedad donde Dios puede hacer un milagro. Y yo quiero que tú sepas que aunque tú vayas a mucha terapia, no estoy diciendo que esté mal, no lo estoy condenando, pero aunque tú vayas a mucha terapia, tú vayas a hacerte un montón de estudios y todo el rollo, quieras buscar que alguien te dé una motivación, tu mente nunca va a estar tranquila a menos que se la entregues al que la creó. ¿Y quién la creó? Jehová, Dios. Si tú quieres vivir en libertad de verdad, tú quieres llevar tu vida a otro nivel en el sentido de mejorar, pues tienes que ir únicamente ¿con quién? Con Dios. No hay salida a menos que no sea con Dios. No hay sanidad completa a menos que no sea con Dios. Entonces, en la multitud de mis pensamientos, dice David, porque David era un hombre como tú y como yo. Era un sub y baja de emociones, pero sin embargo podía aprender un poquito a administrar sus pensamientos. Falló muchas veces, pero llevaba sin embargo un corazón como el del Señor. Y date cuenta que en esa multitud de pensamientos tú y yo podemos deducir o llegar a la conclusión que no eran pensamientos buenos. O él dice que tenía pensamientos malos. ¿Lo dice? Pónmelo por favor otra vez. En sus Biblias, ¿qué dice? Cuando yo decía mi pie resbala, ¿qué significa mi pie resbala? Cuando digo es que estoy malo, tu misericordia me sustenta. Cuando estoy mal, cuando estoy que no puedo, cuando estoy que caigo en el pecado, cuando estoy que no puedo salir de esta emoción, tu misericordia ¿qué? Me sustenta. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Dónde dice que tiene pensamientos malos? No lo dice, ¿verdad? Pero lo sabemos, ¿o no es así? Porque no se puede recibir consolación a menos que necesites consolación. ¿Quiénes necesitan consolación? La gente afligida, la gente triste, la gente con tensión. Esto me llevaba a pensar a mí en Efesios, cuando dice Pablo, escribe el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Vaya solución al afán, a la ansiedad, ¿no? Oye, por nada estéis afanosos. Tú puedes decir, ay. Pero dice que más, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar. Presenten sus peticiones al Señor con ruego y acción de ¿qué? En lugar de estar ansiosos y afanados y andar empanizándonos o empanándonos en la cama durante toda la madrugada, no pensando pura tontería, mejor pongámonos a orar. Pero ¿qué dice después? ¿Qué dice después la Biblia? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo interesante. Solamente podemos recibir paz que sobrepasa todo entendimiento y consuelo si estamos atribulados. Y esto me lleva a dejarte saber lo siguiente. Dios dice en Salmos 23, o escribe el salmista, aunque ande en valle de sombra, ¿por qué? Dios es un Dios de montañas. ¿Qué representa la montaña? Alegría, victoria, tiempos bonitos, ¿no? ¿Y qué representan los valles? Está hablando metafóricamente. La oscuridad, los tiempos oscuros, los tiempos difíciles. Lo que nos está dejando saber la Escritura es que Dios es el Dios de los momentos buenos, tanto de los momentos malos. Dios está en los momentos malos también. Desgraciadamente mucha gente creyente piensa que Dios solamente está en la victoria o que Dios solamente es un Dios que está en la luz, pero Dios también está en la oscuridad, cosa que te enseñé en el primer mensaje, que aunque no veamos a Dios, aunque haya silencio y haya oscuridad, Dios está allí porque su presencia está allí, porque Dios es omnipresente.
Entonces Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Dios está con nosotros en los momentos de oscuridad, porque Dios es un Dios de todo el universo, ¿no? Y de todas las situaciones. Ahora aquí lo interesante es de que hay cualidades o guiños, digo yo, o detalles de Dios que no vamos a experimentar a menos que no estemos en el valle de sombra y de muerte. La paz que sobrepasa entendimiento no la necesita alguien que está en victoria ahora mismo, porque ya tiene paz. Porque va a estar atribulado. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, ahí podemos experimentar la paz que sobrepasa. Cuando uno está en medio del dolor, que ha perdido a alguien, no sabe por qué sucedió algo, no entiende el por qué, estás viviendo un momento tan difícil en tu vida de dolor, un momento crucial, lo has perdido todo. Ahí puedes recibir la consolación de parte del Señor. Porque el que está alegre no necesita que lo consuelen, pero el que está triste necesita que lo consuelen. Porque tú y yo en todo momento necesitamos un hombro en el cual podemos llorar. Y Dios se presenta como un Dios, o como el Dios que está en los momentos felices, pero también en los momentos tristes. Y hay cualidades que Dios te va o se va a dejar ver de una forma, depende de la temporada o en el momento que tú estés viviendo. Por eso Dios es un proveedor de todo. Amén. Entonces tú tienes que saber, y esto es una esperanza para ti. Aunque estés viviendo el momento más trágico o feo de tu vida, vas a experimentar un lado de Dios que nunca habías visto antes. Lo vas a conocer porque ahora estás en el valle de sombra y de muerte. Y a pesar de que estés en el valle de sombra y de muerte, no vas a temer mal alguno, porque Dios está contigo. Así que tú tienes que saber que puedes salir adelante. En Salmo 73, David, cuando tú vas a tu Biblia en Salmo 73 y lo lees completito, es una historia bonita porque David está a punto de decidir entre dos caminos: en el camino de Dios y el camino que él viene caminando, o en el camino de los impíos. Y David se molesta y empieza a hacerse unas preguntas que yo sé que tú y yo nos hemos hecho. Y David empieza a decirse, dice, gloria a Dios porque casi caigo, dice David. Me molesté. Porque yo decía, esto te va a sonar familiar. ¿Por qué siendo impíos y sin temor a Dios prosperan? ¿Te parece conocida esa frase? ¿O esa pregunta? ¿Por qué si no conocen al Señor prosperan? ¿Por qué si no honran a nadie prosperan? ¿Cómo es que les va bien si son unos groseros y unos malcriados? ¿Cómo es que les va bien si no tienen respeto? ¿Cómo es que estos hombres les va bien si no respetan a sus mujeres, no respetan a nadie? ¿Cómo es que les va bien? Pues para eso yo me pongo a ser como ellos y me va a ir bien. Algunos de nosotros hemos pensado, ¿cómo es que al vecino le va bien? Estás contento cantando en el gozo del Señor y luego ves que llega el vecino en un Mercedes-Benz nuevo y tú dices, ay Señor, se te va el gozo. Y tú dices, ¿cómo el Señor los bendice? Mira, si el otro le estaba gritando a la mujer, le estaba gritando al esposo, no van a la iglesia, rechazan de Dios y les va bien, y empiezas a comparar tu vida. ¿Te suena familiar? Porque el pensamiento a veces llega. Uno puede estar contento, pero luego ves que a alguien más prospera o le va bien y se te va el gozo, porque empiezas a decir, ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Yo en esta iglesia hemos enseñado que nadie puede decir, es que yo soy bueno, porque nadie es bueno ante los ojos de Dios. Pero sí nos podemos preguntar, ¿pero por qué? Yo sé que no soy bueno, pero ¿por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo amo al Señor? ¿Por qué si yo trato bien a mi esposa? ¿Por qué pareciera que les va mejor a ellos? Y David dice, cuando tú lo vas leyendo, dice, gloria a Dios, que casi, o sea, que no caí porque casi caigo. ¿Qué hizo David? Se metió a orar en su lugar secreto. Y Dios le reveló algo y le dijo, es que tú ves lo temporal, pero yo veo lo eterno. Lo que tú ves es algo temporal. Tú no sabes lo que está preparado para ellos. Y ahí donde David al final dice, ya sé que ellos están preparados como en resbaladilla para lo malo. Ahora veo, dice David, que no es como yo pienso que es. Ahora veo que no es, pero el consuelo que recibió David, porque a veces sí pareciera justo molestarse, ¿no es así?
Pero el consuelo que recibe David es de parte de Dios, es tranquilo porque lo que yo tengo para ti es eterno, no solamente es temporal. No compares tu vida con la del impío, por más que parezca que le va mejor. No te preguntes el por qué a ellos sí, por qué a ti no, porque yo estoy contigo y tu herencia es eterna, no solamente temporal. Lo que tú ves allá afuera, no sabemos cuánto dura, pero lo que Dios te va a dar a ti va a durar una eternidad, porque Dios es un Dios de generaciones. Por eso todo lo que tú haces de venir a la iglesia, de venir aquí, diezmar, ofrendar, servir, prepararte, ser un pilar de un grupo de crecimiento espiritual, pertenecer a un grupo de ellos, causa un impacto en tus generaciones. Y tus generaciones van a ser bendecidas por la obra que tú también estás haciendo hoy y la fe que le tienes al Señor, aunque lo veas imposible. Pero en lo privado Dios hizo que David comprendiera. Es el consuelo divino a los que sufren, a los que se preguntan por qué. Tú y yo podemos llegar a ese consuelo divino por medio de la oración en nuestro lugar secreto. Ahora, cada vez que te envidia, ve al vecino, ponte a orar. Y tampoco te alegres por la perdición, alégrate de que tú estás siendo bendecido por el Señor. Pero David se preguntó eso como tú y yo y como yo. Por eso te decía, algunos de nosotros o alguna gente está pensando: ¿dónde estás tú, Señor, ahora que te necesito? Necesito que le toques la cabeza a mi mujer, que le toques la cabeza a mi marido que no cambia, que le toques. ¿Dónde estás, Señor, ahora mismo? ¿Por qué permitiste que me quedara solo en este país? ¿Por qué permitiste que no volviera a ver a mi familia? ¿Por qué? Y estamos preguntándonos a cada rato: ¿dónde estás, Señor? Pero has venido para escuchar lo siguiente: Dios ha escuchado tu ruego, porque tú no estás solo. Dios está en la mesa, en el comedor de tu hogar. Dios te está escuchando y Dios sabe y cuenta cada lágrima que tú derramas en oración. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho, que de un predicador que se llamaba Corrie ten Boom, y dice así: cuando descendemos a lo profundo, Él desciende, ¿qué dice? ¿Aún más a qué? La imagen que tenemos de Dios, y ustedes lo pueden ver en las caricaturas, ¿cómo es? Las chanclas y un trono, y no se ve lo demás, ¿verdad? Y usualmente vemos a Dios de lejos, y esa es la mentalidad que tenemos. Dios está allá y ya. Pero no, Dios está aquí. Dios está allí junto a ti, Dios está en todo lugar. Y Dios sufre con sus hijos también. Dios sabe el dolor que tú estás pasando. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es un Dios que nos mira de lejos. Dios sabe cuál es tu dolor. Y cuando nosotros descendemos a lo profundo, Él desciende aún más a lo profundo. Porque cuando tú sientas que te vas a caer, Él te está esperando. Dios nunca te va a dejar. Esa profundidad no sé qué puede ser. Puede ser un trauma de tu infancia, alguien abusó de ti, alguien te hizo mucho daño, perdiste a alguien, no sabes cómo salir adelante, estás en medio de una enfermedad y te preguntas: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Estás perdiendo todo o a punto de perder todo, ya perdiste todo y no sabes. Dios sabe tu dolor y está aún más abajo, esperando por ti, cuidándote. Hace muchos años estaba estudiando un libro y llegaba estaba en ese libro y llegaba a la conclusión en un capítulo que decía de que Dios conoce tanto nuestro dolor, porque contaba este autor que una vez llegó una persona y le dijo: es que yo perdí a mi hijo. ¿Qué me van a decir a mí si acabo de perder un hijo? Nadie conoce mi dolor, ni Dios. Dijo: espérate, Dios sí sabe tu dolor, porque Dios perdió un hijo también. Dios conoce nuestro dolor y llora junto con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que en los peores momentos de la vida, en los peores y más cruciales momentos de nuestra vida, nos inunda o nos empuja la pregunta de el por qué me está pasando lo que me está pasando, y empezamos a buscar explicaciones.
y razones del por qué estamos como estamos o por qué sucedió lo que sucedió. Yo quiero que empiece a meditar conmigo, porque vamos a entrar a un punto profundo. Medite conmigo, filosofee conmigo, no se me vaya. Habla a la persona que está junto a ti así enfrente de la cara, no te me vayas, despiértate. ¿Sí? Primero que nada, quiero dejar algo en claro. Las preguntas son buenas, las preguntas te acercan más a Dios. No es malo cuestionarse, pero igual como aprendí hace un tiempo, yo soy bien preguntón para todo, y eso es algo que me ha fortalecido en mi fe. Pero aprendí de un autor que se llama Sean y Josh McDowell, un padre e hijo, que estaban hablando de apologética y decían, parte de nuestra fe también es saber que no todas las preguntas van a tener respuesta. Y ahí también se mira nuestra fe. Y hay cosas que tienen respuesta, pero no nos corresponde saberlas porque solamente Dios las sabe. Y me fascinó eso, porque aquí es donde entra la fe. Y no es a lo tonto, no es algo, porque el mismo Dios dice en Isaías, vengan, razonemos juntos. A Dios le gusta la razón. Dios no quiere seguidores que no razonen, Dios quiere seguidores que razonen, pero que tengan la fe enfrente. Porque no hay razón, o sea, porque la fe también actúa sin razón en ciertas cosas. Para milagros, por ejemplo. ¿Cuántos de aquí quieren vivir milagros en sus vidas? Pero a veces tienes que hacer a un lado la razón y permitir que el milagro venga a tu vida. ¿Me explico? Ahora, de nuevo, yo quiero dejar en claro que no es un problema preguntarnos, pero hay veces en el que el por qué nos sirve. Cuando alguien pasa un momento como una pérdida, un dolor tan grande en su vida, hayas perdido sea lo que sea, una persona, dinero, no sé, y estás en este sentido de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Usamos el por qué para evitar el proceso del dolor. Te lo vuelvo a repetir. Tú te estás preguntando por qué me está pasando lo que me está pasando, por qué mi marido es así, por qué mi mujer es así, por qué te preguntas el por qué para evitar enfrentarte con la realidad del dolor o de tu situación. Porque el por qué lo que hace es distraerte para andar buscando cuál es la situación mientras que olvidas el dolor, porque el por qué luego te lleva a enojarte. Pero cuando nosotros hacemos a un lado el por qué, cuando nosotros dejamos de buscar la razón, es cuando empezamos a conectarnos con el dolor. ¿Y sabían que es bueno conectarse con el dolor? Porque ahí es donde Dios empieza a trabajar en tu vida y es donde tú empiezas a trabajarlo. Ahí viene el espacio para que nosotros podamos trabajarlo. El problema aquí es que hay muchos creyentes que dicen en nombre de la fe, en el nombre de la fe, yo no voy a sufrir, porque dice la Biblia que tenemos que ser esforzados y valientes. Dice la Biblia que Jesús dijo que deja que los muertos entierren a sus muertos, pero realmente sacamos todo de contexto. Yo me he topado con gente que dice, no llores mucho porque le vas a dar pie al diablo a que se mete en tu vida y que te deprimas. Yo he escuchado eso de gente creyente, que en nombre de la fe dicen, no voy a llorar por mi padre, no voy a llorar por mi madre, no voy a llorar por nadie, porque no le voy a dar espacio al enemigo. Y luego tienes otro tipo de gente que se molesta con Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero quieren usar ese por qué para no enfrentar ambas partes, no enfrentar la realidad de lo perdido. Y no vas a experimentar a Dios porque no vas a experimentar el consuelo de Dios, porque la única gente que necesita consuelo es la gente que está pasando por problemas. Entonces, si tú y yo hacemos a un lado el por qué y empezamos a correr a los brazos del Padre, vamos a empezar a ver la vida de otra forma y vamos a empezar a poder trabajar con el dolor, a trabajar con las adicciones, a trabajar con la realidad que nosotros estamos ahora sí que teniendo. ¿Por qué? Porque Dios llora con nosotros. Tú lloras, Dios va a llorar contigo, Dios está allí contigo. Tú no estás solo llorando por la situación, Dios está allí contigo. Pero tienes que aprender a aceptarlo. Te cuento la historia. El 21 de abril mi abuelo falleció, yo le he contado y muchos saben la historia. Mi abuelo falleció, él era como un padre para mí. Y nunca se me olvida porque esa semana que regresé de México estaba el pastor Bernardo Estamateas aquí. Y en la noche se estaba dando una conferencia, o mejor dicho, un taller para líderes. ¿Cuántos se recuerdan de ese taller para líderes que fue en la noche? Y yo estaba sentado allá por donde, ¿verdad? Por donde está José. Yo estaba sentado allí. Y el pastor Bernardo estaba allí dando, y yo estaba hablando con mi mamá y con mi tía porque ya mi abuelo estaba dejando de respirar. Y yo no quería, y yo estaba esperando que terminara todo.
No quería yo hablar por teléfono porque yo sabía que si yo llamaba me iba a poner a llorar y yo tenía que atender al pastor Bernardo después. Me acuerdo que termina todo y yo con el nudo aquí y cuando me estoy yendo, llamo enseguida para darle las últimas palabras a mi abuelo. Y mi mamá me dice, ya se murió, hijo. Yo estaba montándome la 417 y dice la pastora que nunca se le olvida qué tan fuerte yo le pegué al volante del carro. Yo no me acuerdo de eso. Lo que sí me acuerdo es que llegué a la casa, saqué una silla y me puse allá en el balcón afuera y me dormí. Me quedé toda la noche allí. Yo no titubeé mi fe, porque la verdad que ya a este punto no, la madurez que tengo en la fe es diferente. No titubeé mi fe, yo no estaba molesto con Dios, yo no me molesté con Dios. No titubeé mi fe, ni cuestioné esa parte de, pero ¿por qué? O sea, yo sé que Romanos 8:28, hasta en los momentos difíciles ahí, todas las cosas obran para bien. Pero sí tenía una espina, sí lloré por algo. Aparte de que se fue mi abuelo, aparte de todo eso, lloré por algo, por la forma en que se murió. Murió de cáncer y su muerte fue lenta y dolorosa. No fue una semana, fueron meses. El día que yo me vine para acá fue un viernes y él no durmió toda la noche para cerciorarse de que él no se muriera durmiendo y poder despedirse de mí. Y yo estando aquí, yo sí le dije al Señor, no estoy molesto, Dios, tu voluntad es buena, perfecto, pero sí quiero saber por qué permitiste o por qué te lo llevaste con dolor. ¿Por qué tuvo que ser el cáncer? ¿Por qué tuvo que ser tan así? ¿Por qué tuve que ver a mi abuelo en un estado tan deteriorado que jamás en mi vida quizás se me vaya de la memoria? Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y me dormí orando. La madrugada fue que me metí a la casa, amanecí al día siguiente y seguía yo, ¿pero por qué, Señor? No estoy molesto. De verdad yo dije, Señor, no estoy molesto, pero dímelo, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Y yo lo conté también varias veces, que Dios me llevó al libro de Job. Y lo interesante es que cuando Job termina, Dios nunca le da respuesta. Tú y yo sabemos por qué Job pasó lo que pasó, porque en la corte celestial llegó Satanás y le dijo, voy a tentar a Job y vas a ver que te va a negar. Dijo, no, tiéntalo lo que tú quieras y no me va a negar. Job se molestó con Dios, por supuesto, pero todo el tiempo fue buscando el por qué. Y habló son 4 conversaciones, todo eso, son 5, perdón. 3 con 3 amigos, todo el libro, 3 con 3 amigos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Debió haber sido esto, debió haber dicho esto, y cada uno tiene una opinión diferente. Luego llega uno y le dice, es que no fue así, es que simplemente es voluntad de Dios. Y él dijo, yo no voy a contestar ya a nadie. Ya no voy a buscar el por qué, no me importa. Pero imagínate siendo un hombre que tiene una esposa, tiene hijos y eres rico. Job era rico en ganado, tenía muchísimo dinero y de la nada pierde todo. Su esposa lo deja, sus hijos lo dejan, su negocio se va a la quiebra y encima le da lepra. ¿Quién no se va a preguntar por qué? Si era un hombre justo en lo que cabe, pero cuando él se calla, Dios desciende y Dios le empieza a preguntar a él, ¿tú sabes por qué se forman las estrellas? Dios le da un paseo por todo el cosmos, pero no fue hasta que Job se cayó. Y al final Dios le dijo, no hay respuesta, no te corresponde saberlo, pero sí tienes que saber algo, confía en mi carácter y en mi voluntad, porque yo sí sé por qué pasan las cosas. Y eso me dio una paz en el corazón. Dije, es cierto, no tengo que comprenderlo, no tengo que saber por qué pasó lo que pasó. Pero sí puedo decir, Señor, confío en ti porque tú eres un Dios bueno y tú sabes lo que pasa y tú comprendes cosas que yo jamás en mi humanidad voy a comprender. Quizás te estás preguntando, no sé por qué está pasando lo que está pasando y estás buscando culpable o el por qué, pero no, déjate el por qué. Corre a los brazos de Dios y deja que Dios te hable. Y Dios quizás no te dé respuesta. Hay veces que sí, pero muchas veces quizás no te las dé. Pero tienes que confiar en su palabra y en saber que su voluntad es buena. Y que al final de cuentas algo bueno va a salir de ahí, porque todo lo que sucede a los hijos de Dios
tiene algo que se llama, diga conmigo, propósito. Levante su mano derecha y diga conmigo: todo lo que me pasa tiene un propósito. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso? Aleluya. Y otra cosa allí es que he aprendido algo esencial. El dolor no se borra, no se olvida. La pérdida no se olvida. ¿Sabe? Uno recibe mucha consejería y es: ¿cómo puedo hacer para que mi hija ya no siga llorando por su padre? O mi hijo ya no siga llorando por su padre. ¿Cómo puedo hacer para ya olvidarme de este familiar? ¿Cómo puedo hacer yo para dejar este dolor? El dolor, la pérdida, no se olvida. Se aprende a convivir. Pero escúcheme bien. El dolor, la pérdida, no se borra, sino se trabaja. Es importante darnos tiempo al luto. Es importante darnos tiempo al enojo. No es llegar a blasfemar, pero darnos tiempo a ese punto es importante, porque mucha gente usa la fe para no caer en eso. Pero es necesario que pase por un luto, es necesario que pase por un momento de tristeza, es necesario para que puedas recibir el consuelo de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente que dice: Señor, dame paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no te dejas tener paz tampoco. O sea, estás evitando por todos lados la realidad, hermano. Entonces, el dolor no se borra, sino se trabaja. Diga conmigo: el dolor no se borra, sino se trabaja y se transforma. Todos los días pienso en mi abuelo. No hay ningún día que no piense en el viejo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Porque yo le escribí a él desde acá: mira, tuve este logro, tuvimos esta victoria. Todos los días pienso en el viejo. Pero si no hubiera trabajado el dolor, hasta el día de hoy seguiría deprimido. Porque tú tienes que saber que no te vas a olvidar de las personas, pero sí depende cómo administras tus pensamientos. O cuando te recuerdes de la persona, ¿vas a tener tristeza todo el tiempo y te vas a deprimir? ¿O vas a tener alegría y decir: me acuerdo de estos buenos momentos, fue un gran viejo, qué gran enseñanza, qué buen tiempo, qué regalo de Dios, qué maravilloso? ¿Tú crees que Dios quiere que tú sigas atado en la misma cadena toda la vida? ¿Sabes cuánta gente vive la miseria porque no puede comprender todavía por qué perdió todo? Y tú hablas con gente que tiene 60, 70 años y dice que yo lo perdí todo. ¿Cuándo? Cuando tenía 32 años. Y suena gracioso, pero no lo es. Porque hay gente que no sale adelante porque sigue buscando el porqué cuando no le corresponde ya. Acéptalo y vea la gloria que Dios tiene para tu vida. Tienes que dejar que Dios se manifieste en el dolor. Dios no solamente se manifiesta en la alegría, Dios se manifiesta en el dolor. Si alguien me apoya con el piano, por favor. Dios se manifiesta en el dolor. Y Dios puede transformar aquellas cosas traumáticas y malas en señales de esperanza. Mira la cruz. La cruz por muchos años fue vista como el símbolo de tortura. De hecho, fue el símbolo de tortura más grande y más horrendo de su época. Todo el mundo le tenía miedo a la cruz. Diga conmigo: todo el mundo le tenía miedo a la cruz. Pero tú y yo hoy vemos la cruz, ¿y cómo lo vemos? Como una señal de salvación, de esperanza. Porque Jesucristo lo transformó. Eso yo vengo a predicarle a alguien en esta mañana, que lo que tú piensas que está perdido, que lo que tú piensas que está mal, lo que tú piensas que no va a cambiar, que quizás estás ahogado en una emoción, en un sentimiento de pérdida, de luto, que no puedes salir adelante. Te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesucristo, que aquello que piensas que es lo peor va a ser una señal de esperanza para tu vida y para las demás personas, y mucha gente va a conocer a Cristo a través de ese testimonio, para la gloria de Cristo, para la gloria del Señor. En lugar de preguntar: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Doblemos las rodillas y pongámonos a orar. Señor Jesús, ya está pasando. Dime qué hago ahora. ¿Sabes cuánta gente no lloró a sus padres o no lloró a un ser querido
porque le dijeron que no podía hacerlo porque era darle entrada al diablo. ¿Sabes cuánta gente no lloró un matrimonio roto porque le dijeron que eso era entrada al diablo, cuando tenían que haberlo llorado para recibir el consuelo de Dios y para que Dios los transformara? Porque en los momentos difíciles Dios nos transforma. Esto es un mensaje de consuelo para todos nosotros, y el mensaje es sencillamente el siguiente, que no te va a dar consuelo aparentemente, pero es de que si estás pasando problemas, van a venir problemas más grandes. Yo le conté al pastor Bernardo Estamateas, eso fue de las cosas, de las primeras veces. Estábamos ahí, le conté el testimonio, cómo es que nosotros pudimos ser pastores y todo lo difícil. Y dice, wow, o sea, él sorprendió, dice, de verdad que sí, esto fue difícil. Y me dice, pero tranquilo, van a venir cosas peores. Y yo me quedo así, tranquilo, van a venir cosas peores, pero mira, si ya pudiste con eso, problemas vas a poder. Y sí fue un mensaje de consuelo, porque han venido cosas peores, pero lo hemos vencido en el nombre de Jesús. Por eso te digo, sí vendrán cosas difíciles. ¿Cuántos aquí están pidiéndole al Señor una gloria mayor para su vida? En su vida personal, en sus negocios, en sus trabajos. ¿Cuántos han estado clamándole al Señor, Señor, yo quiero algo grande para mí? ¿Cuántos quieren salir de esas adicciones? Todo el mundo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿están listos entonces para Goliaths? Si te está acosando ahora, déjame decirte que si tú quieres una gloria mayor, vendrá un gigante mayor. Pero el consuelo aquí viene para nosotros. Mientras más grande el gigante, más alto Jehová. Porque si queremos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, necesitamos tener batallas para tener victorias. Y el cristiano quiere decir, Señor, dame una victoria. ¿Pero victoria de qué? Si no quieres pelear lo que tú tienes ahora. Tienes que aprender a pelear lo que tú tienes ahora. ¿Pero cómo? Con las fuerzas del Señor, porque no es con las tuyas. Tienes que aprender a saber que tienes que enfrentar ese dolor que no quieres enfrentar. Enfrenta la realidad que no quieres enfrentar. Enfréntala, no huyas de la realidad. Abraza el dolor, abraza el luto, abraza el llanto. Yo se lo dije una vez a mi tía y a mi mamá, porque si a mí me pega, imagínate a sus hijas, lo de mi abuelo. Dije, lloren todo lo que tengan que llorar. No se sientan fuertes, no es momento de ser fuertes. Lloremos, porque ahí viene el consuelo del Señor. Lloremos porque el Señor ahí se manifiesta. Lloremos. Pero sintámonos fuertes sabiendo que el Señor es el que nos va a dar la victoria, sea como sea. Las dificultades van a venir a tu vida, pero las vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Mira, tú quieres ser una persona exitosa, enfréntate y prepárate para recibir las dificultades. Pero vamos a hacer como David, ¿verdad? Que me vengan los Goliaths que me tengan que venir. Ustedes vienen con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que se mete conmigo, se mete con el Señor. Charles Spurgeon tiene una frase que me encanta mucho y dice: muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Si tú estás pasando una dificultad ahora mismo, tú tienes que estar alegre junto conmigo, sabiendo que el Señor te está preparando. Porque recuérdate esto que prediqué hace un tiempo: los problemas son la plataforma para que Dios se manifieste. Los problemas son la plataforma para que Dios se manifieste. Siempre que vienen problemas es porque se avecina una victoria. Se avecina una victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que si tú eres un hombre con muchas dificultades, prepárate, porque vas a ser un hombre con mucha grandeza en el nombre poderoso de Jesús. Prepárate. Si eres una mujer con muchas dificultades, prepárate, porque vas a ser una mujer con mucha grandeza. Si tu familia está rota y tiene muchas dificultades, prepare la familia, porque tu familia va a ser una familia con mucha grandeza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Esto me hace pensar y preguntarme: ¿cómo es que el apóstol Pablo, siendo torturado, golpeado, amenazado, rechazado, cómo, a pesar de haber sido abandonado, siguió adelante todo el tiempo? ¿Cómo es que el apóstol Pablo seguía a pesar de todo lo que... Si de ti a mí nos hubieran hecho una cuarta parte, quizás ya hubiéramos renunciado a nuestra fe. Pero este hombre seguía y decía: tengo un aguijón, pero sin embargo sigo, porque me basta la gracia de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo y por qué? La respuesta es sencilla: porque el amor divino puede más que el dolor. El dolor que tú estás pasando hoy
no es nada cuando tú empiezas a sentir el abrazo del Señor. En esas lágrimas que tú derramas, puedes sentir el abrazo de Dios que te dice: yo estoy contigo, hijo. Yo estoy contigo, hija. Tú estás aquí conmigo. ¿Cómo lo predicamos? Nunca estuvo la silla vacía. Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado allí. Y si tú lloras, Dios llora. Y si tú cojeas, Dios va detrás de... Y si tú vas a lo profundo, Él está aún más en lo profundo. Porque si te caes, te va a sostener. Quizás en tu vida, en tu niñez, no tuviste a nadie que diera la cara por ti o que te sostuviera. Pero quiero decirte que sí lo tienes ahora mismo. Y es a Dios. 2 Corintios 1:3 dice, vamos a 2 Corintios por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, vamos al 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Date cuenta que es consolación, 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 porque todo tiene un propósito. Hoy del pie que cojeas va a ser tu fortaleza mañana. Y hay gente que va a recibir a Cristo a través de tu testimonio y de tu experiencia. Y esto nos enseña que el consuelo de Dios no solamente trae alivio, sino es multifacético. El consuelo de Dios no solamente es para, ay, me siento bien y ya. No, no, no. Es multifacético. El consuelo de Dios produce resiliencia y resistencia. Porque ¿sabes qué es lo que hace que tú sigas de pie todos los días? El consuelo de Jehová, de decirte: vendrá algo mejor, vendrá algo mejor, vendrá algo mejor. Es la esperanza, es la esperanza, es la esperanza, es la resistencia. ¿Cuántos de aquí saben la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Los 3 jóvenes que se negaron a adorar al faraón, y el que se negaba lo iban a meter en un horno de fuego. ¿Ya están conmigo? Y habían 3 jóvenes que dijeron: nosotros no lo vamos a hacer, y los pusieron en el horno y no se quemaron, y les subieron la candela y no se quemaban, y habían ángeles. Y la gente piensa que fue como que porque la Biblia dice que ni siquiera sus ropas se quemaron. Pero eso no quiere decir que no sudaron. Estoy seguro que sudaron. Estoy seguro que lo sentían calientito, porque tuvieron que haberlo sentido caliente, pero no se quemaron. Sus ropas no se quemaron. Es la fuerza de Dios la que les dio la resistencia de estar ahí a pesar del calor. No se quemaron. El consuelo de Dios te va a traer resistencia. Hoy quizás tú dices: ya no puedo más. Necesito de la voz de Dios. Necesito que Dios venga. Necesito, Señor, que tú hagas algo en mi vida. Yo necesito, Señor, que hagas algo con mi esposo, con mi esposa. Necesito que hagas algo con mis hijos. Necesito que hagas algo conmigo, porque no sé qué más hacer. Quizás esta es tu oración, quizás esta es tu pregunta. No sé qué más hacer. Te necesito porque ya no puedo más. Ya no puedo más. Voy a tirar la toalla. Estás a punto de tirar la toalla. Pero cada vez que la quieres tirar, Dios te agarra el brazo y te está diciendo: no la tires, porque se viene algo mejor. Tienes que saber que se viene algo mejor para tu vida, y el Señor está contigo, y el Señor no va a permitir que tú tires la toalla, porque Él jamás la va a tirar por ti. Lo que veniste a recibir es saber que Dios está contigo, que su presencia está allí en el dolor, y que lo que tú estás recibiendo ahora es consuelo. Estás recibiendo alivio, pero también resistencia para poder seguir peleando. Levántate. Imagínate conmigo el ring de boxeo. Te tienen de rodillas, te está dando duro la vida, pero levántate, ponte de pie, plántate al enemigo, porque el que va a tirar los puños ahora es Dios. El que te va a sacar adelante es Dios, y el que te va a dar la victoria es el Señor. La enseñanza es sencilla. Cuando Jesucristo fue al monte Getsemaní a orar, dijo: Señor, si es posible que pase a mí esta copa.
Entonces, a veces pensamos que el consuelo de Dios o la paz que sobrepasa todo entendimiento, o nuestra oración pensamos que es que el Señor nos va a quitar el dolor, o pensamos que el Señor nos va a quitar el problema, o el Señor nos va a quitar la pobreza. Y Dios no hace eso, porque si te lo quita te alcahuetea, no te enseña. Dios, ¿qué le dijo a Jesús en Lucas? Cuando Jesús está allí en el monte de Getsemaní, le mandó a un ángel para que le diera consuelo. Así es sencillo. Dios no te va a quitar el problema, Dios no te va a quitar el dolor. Dios quiere que tú lo enfrentes, porque Él te va a dar consuelo durante la tormenta. Yo leí por ahí, se me olvidó el autor, leí hace poco, que los vientos más fuertes de las tormentas suceden en donde hay árboles más grandes y los más fuertes. Mientras más fuerte el viento y la tormenta, es porque Dios sabe que tú eres más fuerte y puedes resistirlo, porque tu casa está cimentada no sobre la arena, sino sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, familia, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de ministración aquí.